Buenos días, hoy celebramos, como ya todos sabemos, hoy día 3 de diciembre, el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, para lo cual nos encontramos aquí, junto a las asociaciones que trabajan diariamente por mejorar la vida de estas personas, de estos colectivos, que muchas veces, injustamente, se ven un poco apartados de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad muy competitiva y en la cual estos colectivos buscan su sitio con la preocupación de su familia y de las personas que están con ellos trabajando diariamente. Nos encontramos aquí con Amigos Caminos de Futuro, está su presidenta María José, con Apanedi, José María Vida de Dios, su presidente, con Barceime, Gracias, su presidenta, con Buscando un Sueño, que nos está representando nuestro amigo Emilio, una de las personas que trabajan en Buscando un Sueño diariamente para mejorar, sobre todo, su vida, junto con la de sus amigos, y también Futuro Singular, que tenemos aquí a su presidenta, Laura. El cometido de hoy es leer un manifiesto para las personas con discapacidad y su familia que exigen estar presentes en la reconstrucción social y económica después de la pandemia. Os digo la reconstrucción después de la pandemia porque si de alguna manera ha afectado a algún colectivo principalmente, ha sido al colectivo de las personas con discapacidad, las personas con otras capacidades. A las personas mayores sobre todo y a las personas con discapacidades que tengan alguna afección de enfermedades. Por eso es la lectura de este manifiesto. Es un manifiesto donde se quiere reivindicar simplemente el espacio que pedimos. Yo voy a hablar en presente porque me pertenezco de una forma o de otra íntegramente a este colectivo, como padre de niño con discapacidad. Tengo un hijo con discapacidad con 25 años y sé el sufrimiento de muchas familias que se ven en muchos momentos que necesitan un apoyo muy grande de la sociedad. Por eso buscamos el sitio que le corresponda a cada uno de ellos. Este manifiesto, que está promovido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, es un manifiesto para reivindicar solamente. Y yo voy a empezar leyendo este manifiesto. Le voy a dar después la palabra a cada uno de ellos para que vaya expresando cada uno de los decálogos que se le pide, que pedimos todos en representación de nuestros usuarios o colectivos, de nuestras personas con discapacidad, a las administraciones públicas, que en cierto modo son las que tienen que guiar, ¿no?, las reivindicaciones que nosotros vamos a hacer. Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de diciembre, en el correspondiente año 2020, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad hace público el siguiente manifiesto. El Movimiento Social de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y sus familias en España, articulado por este comité como instancia cívica de representación, interlocución e incidencia política, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción social y económica que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus. Hablar de pandemia, que tanta desolación y destrucción nos está trayendo, nos lleva como primer impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la enfermedad y a sus familias que, en el ámbito de la discapacidad, están siendo estremecedores. Inmediatamente, tras la evocación de quienes han sufrido, se impone dar las gracias a las familias, profesionales y personal voluntario que en esta crisis de salud pública han dado lo mejor de sí mismas. Están teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de preocupación, atención y cuidados. Junto a las personas mayores, las personas con discapacidad estamos siendo de los grupos sociales más castigados, en medida desorbitada, sobre todo por esta pandemia inexorable, y no solo por condiciones objetivas, estado de salud preexistente, etcétera, sino sobre todo por factores sociales,
políticos, económicos y legales que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporciones. Las personas con discapacidad, y hablo en presente, sentimos que rige una ley inexorable y fatal que lleva consigo irremediablemente que cuando a la sociedad, al país le va mal, a lo social, a la discapacidad, le va mucho peor. Y cuando a la sociedad, al país, le va bien, ese bienestar no llega, o solo fragmentos mínimos a las personas con discapacidad y a sus familias. Nos rebelamos contra esa norma no escrita, ausente de toda ética, tan obscena e hiriente como plena de vigencia y eficacia. Las personas con discapacidad, mujeres y hombres y sus familias, su articulación social, estamos recibiendo el impacto exacerbado de la pandemia. Multitud de informes, estudios e investigaciones confeccionados estos meses evidencian las generalizadas violaciones de derechos que las personas con discapacidad, más en las personas con discapacidad mayores, han experimentado en este tiempo de pandemia. Una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos que nos quedan por llegar. Hay que hablar de reconstrucción, sí, también en la esfera de la discapacidad, porque la devastación está siendo intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras y redes de apoyo, siempre precarias, ahora ya casi exhaustas. La reconstrucción que nos interpela como comunidad y país, el resurgimiento verdadero y digno que nos aguarda, puede tener solo rostro social. Lo social no es una cuestión menor en la agenda pública. Lo social, el bienestar individual y grupal, la inclusión, los derechos humanos de todas las personas, es como nunca la condición determinante de la viabilidad y continuidad de las comunidades políticas organizadas, de la sociedad en sí. Si lo social, entendido como la calidad y la calidez inherente en las democracias más robustas y decentes, no hay paz social, no hay vida en comunidad estable, sugestiva, armónica. Únicamente respetando lo social, nuestra vida social será respetable. La agenda propositiva que traslada el movimiento CERMI con vistas a esta reconstrucción está atravesada por el enfoque de derechos humanos, irrenunciable y único aceptable cuando se trata de discapacidad, y por el de género, mujeres y niñas con discapacidad, madres cuidadoras y mujeres con discapacidad mayores, que deben constituir el grupo preferencial de actuación de las políticas públicas de igualdad y de las de inclusión. Que las personas con discapacidad y sus familias y sus estructuras cívicas de bienestar estén en la reconstrucción social y económica del país. Todo pasa necesariamente por este programa de acción, que se resume en el siguiente decálogo. 1. Creación inmediata en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 de un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 300 millones de euros para el sector social de la discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el tercer sector de acción social de ámbito estatal. Esto mismo ha de llevarse a cabo en proporción a su dimensión en cada comunidad y ciudad autónoma y con posterioridad anclar a un marco de financiación estable y suficiente que nos haga abandonar la agonía perpetua de las redes cívicas de promoción social en España. Esto quiere decir
que el Gobierno prepara un plan de reconstrucción. Ese plan debe poner 300 millones de euros para apoyar a las personas con discapacidad. Decálogo 2. Constitucionalización con la categoría fundamentales de los derechos sociales en nuestra Carta Magna, así como atribuir al Estado el carácter de regulador y garante último de estos derechos sociales. De igual modo, se ha de operar en nivel correspondiente, en el ordenamiento de las comunidades y ciudades autónomas. Esto quiere decir que los derechos sociales deben estar más claros en la Constitución. La Constitución es la ley más importante de España. Algunos ejemplos de derechos sociales son el derecho a la vivienda o al trabajo. Activación de las personas con discapacidad. Adopción de un nuevo marco legal estatal para la inclusión laboral que nos lleve en 5 años a aumentar hasta el 50% de las tasas activadas laborales en estos grupos, lo que supondría la creación de más de 200.000 nuevos puestos de empleo dignos y decentes, con particularidad intensidad en las personas con discapacidad de especiales, dificultades de la inserción en las mujeres y en las personas con otros factores sociales de la desventajas añadidas. Hay también que establecer una protección reforzada de la iniciativa social empleadora. Esto quiere decir crear 200.000 nuevos puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Decálogo 4. Acabar con las hostilidades del entorno hacia las personas con discapacidad o, por otro nombre, lograr ver implantada la accesibilidad universal en todos los entornos, reforma inmediata de la ley de propiedad horizontal, regular la accesibilidad cognitiva como nueva dimensión, mejorar el marco normativo de la accesibilidad audiovisual, asegurar la accesibilidad a la comunicación y a la información. Esto quiere decir asegurar la accesibilidad universal, por ejemplo, en los edificios, que haya ascensores, poner la accesibilidad cognitiva en las leyes, así serán obligatorios, hacer las cosas más fáciles de entender. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual podrán entender mejor las noticias. Contar con apoyos suficientes y efectivos, que han de proporcionar, con el rango de derechos subjetivos, los poderes públicos, para que las personas con discapacidad podamos elegir cómo y dónde vivir, y cómo desarrollar un proyecto de vida libremente elegido. Esto pasa aquí y ahora, por generalizar la asistencia personal como prestación más inclusiva. Acometer una estrategia ambiciosa de desinstitucionalización, para que ninguna persona con discapacidad se vea obligada a vivir donde no quiera ni en la forma que no desee. Extender efectivamente la autonomía personal, haciendo realidad la vida independiente. Se necesita una agenda urbana reinventada, que piense y ponga en práctica nuevas formas habitacionales inclusivas y comunitarias para las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad mayores. Esto quiere decir contar con apoyos para que podamos elegir dónde y con quién vivir. Decálogo 6. Universalizar la inclusión, disponiendo de apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida de la persona con discapacidad, en el educativo, en el laboral, en el social, en el sanitario, en los deportivos, en el consumo, en el acceso a bienes y servicios a disposición del público, en el acceso a la información y la comunicación, etc. Esto quiere decir contar con apoyos también en otros temas, la educación, el trabajo o la salud, por ejemplo. Decálogo 7.
creación sin más excusa ni demora de un auténtico espacio sociosanitario como proveedor de bienestar y red de soporte que garantice apoyo para unas condiciones dignas de vida a las personas con necesidades complejas y superpuestas educativas, sociales y sanitarias. Ayuda a quien de verdad ayuda, las familias, que son la primera y última red de apoyo y protección y principal resorte de inclusión de sus miembros con discapacidad, en especial de la infancia de las personas mayores que son necesarias, más que nunca políticas, familias integrales y robustas de que otorguen una protección intensificada a aquella familia en la que hay una situación de discapacidad. Mejorar la salud para que entienda mejor a las personas con discapacidad. Apoyar a las familias. Son las que siempre están ahí. Cuando hay dificultades. Muy bien. Decálogo nuevo. La transformación digital de la estructura, de los procesos y de la vida social no puede hacerse a expensas o expulsando a las personas con discapacidad. Lo digital ha de ser accesible, asequible y sensible con la diversidad humana desde el origen, representando una fuente de oportunidades para sellar las fracturas y exclusiones que aún nos apartan de la corriente general de la comunidad. Esto quiere decir hacer la tecnología accesible, por ejemplo, que sea más fácil de usar y que todas y todos podamos tenerla. Decálogo 10. Lo social ha de ser también verde y próximo. Las personas con discapacidad y particularmente aquellas de edad avanzada que residen en el medio rural, para poder considerar a este entorno como amistoso, han de contar con recursos y apoyos que le permitan fijarse y desarrollarse humanamente allí donde quieren vivir. Un despliegue adecuado del potencial de la economía verde ayudará a la fijación de población y a un desarrollo sostenible que disminuya la precariedad económica y genere formas de riqueza no depredadoras, respetuosas con todo tipo de bienes valiosos. Esto quiere decir tener en cuenta también a las personas que viven en el campo y también lo importante que es cuidar del planeta. Para que el anterior decálogo, este que hemos leído, tenga virtualidad, se necesitan recursos económicos y financieros. Los fondos europeos, en todas sus expresiones, han de movilizar recursos suficientes que tengan como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad. Los distintos fondos han de dotar a los Estados parte, entre ellos España, de financiación que permita acometer la reconstrucción social, económica y tecnológica tras la pandemia del coronavirus COVID-19 y que generen cambio social en ámbito crítico como la inclusión laboral, la accesibilidad universal, la educación inclusiva, la reconfiguración de los modelos y apoyos a las personas con discapacidad y, sobre todo, el respaldo a la transformación de su sector cívico. La anhelada reconstrucción social y económica precisa de alianza entre los poderes públicos. Eso lo tenemos claro. El tejido empresarial y la sociedad civil organizada que han de ensayar nuevas formas de gobernanza ampliada y sobre todo llevar a cabo una auténtica cogobernanza. Las personas con discapacidad, mujeres y hombres y sus familias, queremos estar en condiciones, en la España reconstruida, de extender la mano solamente para estrecharla y enlazarla a otras, en el afán compartido de contribuir a la permanente mejora colectiva, corresponsabilizándonos nunca más para pedir y esperar limosnas y miserias.
Sin dejar de denunciar las severas carencias del presente, el movimiento social de la discapacidad, el SERMI y sus organizaciones tratan de repensar la realidad dada para sobre las mismas aplicar grandes dosis de transformación. Precisamos tiempos y comunidades renovadas que permitan a todas las personas y grupos desplegar la plenitud de sus proyectos vitales en sociedades tupidas, sugerentes y armónicas en las que nadie sobre, que todos aportemos y en las que toda contribución sea bienvenida y celebrada. Desde aquí, desde el Ayuntamiento de Palma del Río, desde la Delegación de Servicios Sociales y Salud, agradecer inmensamente a las 5 asociaciones que compartimos estos decálogos tan importantes, incitar y sensibilizar a la sociedad que nos rodea, que hay personas conviviendo con nosotros, personas con otras capacidades, que piden, que buscan un sitio en esta sociedad, que les sean respetados sus derechos, porque esto más que nada son unos derechos que tienen que ser adquiridos por estos colectivos, y queda bien claro que todos aquí estamos de acuerdo. No hay ninguno que no esté de acuerdo con este decálogo. Por eso es una forma de no de presionar, sino de, en cierto modo, decir nuestro pensar y nuestro sentir interior, y sobre todo a las asociaciones sobre todo del tercer sector, que tan implicados están con estos colectivos. Daros las gracias reiteradamente y esperemos que el año que viene lo podamos celebrar, como otros años lo hemos celebrado, en la puerta del ayuntamiento, todos los colectivos juntos y todas las personas juntas, que es lo que queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí con nosotros hoy y como referente a la hora de comunicar nuestras inquietudes y nuestros deseos. Muchísimas gracias a todos.